La noche se cernía sobre la cabaña solitaria, abrazando la tierra salvaje con un manto de sombras densas y silencio absoluto. Un hombre de rostro endurecido por el tiempo y los desvaríos del oeste sostenía con delicadeza a un niño apache ensangrentado, cuyos ojos reflejaban tanto el miedo como una chispa inesperada de confianza. La nieve ligera caía más allá de las ventanas, mientras el viento susurraba historias antiguas y amenazantes entre los árboles. En ese instante, el destino ya comenzaba a tejer una trama que ni la frontera podría detener. Ese refugio rústico, construido con troncos gastados y olor a madera quemada, parecía aislado del mundo, perdido en la inmensidad de praderas y montañas que se extendían sin fin. La luz tenue de una lámpara de aceite iluminaba con parpadeos la escena. El hombre cuidaba, sin descanso, la herida del niño, cuyo cuerpo pequeño temblaba de dolor y cansancio. La frontera, ese territorio despiadado y cruel, cerraba el cerco más allá de las paredes, impregnado de sospecha, violencia y prejuicios arraigados. El hombre, marcado por las cicatrices invisibles de la soledad y la guerra, había tomado una decisión arriesgada aquella tarde. Encontró al pequeño apache solo y malherido, pero en lugar de dejarlo a merced del destino o de las autoridades locales, optó por protegerlo. Sabía que en un mundo dividido y hostil, esa elección podía significar la muerte para ambos, pero también representaba una oportunidad para desafiar el odio latente que dominaba esas tierras. Entre ellos crecía un delicado hilo de humanidad compartida, tejido por la necesidad y la compasión en medio del yermo. Sin embargo, el oasis de calma era frágil. Afuera, más allá del alcance de la tenue luz, ecos distantes rompen el silencio. El roce inquietante de otas sobre el terreno seco y piedras sueltas miembran un presagio inminente. No importaba cuán profundo estuvieran, la frontera nunca olvidaba, y nadie escapaba realmente de su mirada vigilante. La sombra de la amenaza se deslizaba con sigilo, recordando que la protección conllevaba un riesgo que podía no ser perdonado. Dentro de la cabaña, el pequeño arqueaba las cejas, oscilando entre la desconfianza y el alivio al sentir las manos cálidas que limpiaban su herida. Las palabras eran pocas y precisas, pero cada gesto conversaba sobre sufrimiento y esperanza. El hombre buscaba en la mirada del niño una certeza que aún no encontraba del todo, mientras la noche se hacía más densa, impregnando el aire de expectación y temor. La frontera les hablaba en silencios pesados, recordándoles que su alianza era una frágil apuesta contra vialidad y prejuicio. Y entonces, cuando el último suspiro de la noche se diluía en el horizonte, una revelación silenciosa estremeció la cabaña entera. Unas huellas descalzas aparecieron en la habitación del niño. Marcas húmedas, indelebles, que rompían la barrera del refugio, señalando que no estaban solos ni a salvo. ¿Qué fuerzas invisibles rondaban entre la penumbra, desatando fantasmas de un pasado que parecía haber sido enterrado bajo las arenas del tiempo? Aquellas huellas eran un enigma y una sentencia. ¿Quién había cruzado su umbral sin ser notado? ¿Entre qué mundos se movía el pequeño? Y sobre todo, ¿qué camino tomarían ahora cuando la lealtad era efímera y la traición acechaba en cada sombra? La frontera aguardaba, paciente y despiadada, mientras el hombre apretaba la mandíbula en silencio, consciente de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos han contado que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube,
A veces elimina sus suscripciones sin aviso. Antes de que la próxima senda peligrosa se revele y una nueva vuelta inesperada ocurra, mira rápido ahí abajo y asegúrate de que sigues suscrito a nuestra partida, para no perder el hilo de esta historia. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan en este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. La habitación permanecía en quietud tensa, apenas rota por el leve siseo del fuego en la chimenea y el murmullo del viento que se colaba entre las vigas, desgastadas. Las huellas húmedas en el suelo parecían absorber la luz, como si la penumbra misma las reclamara para sus secretos. El hombre apretó la mandíbula, un músculo tenso bajo la piel curtida del rostro, mientras una sombra inquietante se extendía por su mirada. El niño apache, aún temblando, había sentido con claridad ese paso invisible que cruzó el umbral sin anuncio. Sus ojos, grandes y profundos, se clavaron en la esquina oscura, donde la linterna apenas alcanzaba a revelar un silencio abrumador. Hacía un momento el refugio era un santuario de suavidad inesperada, pero ahora el aire parecía cargar una amenaza invisible, una presencia que alteraba el ritmo de la noche. Sin mediar palabra, el hombre se levantó con un gruñido sordo, sus botas resonando sobre las tablas que crujían bajo el peso de la urgencia. De un movimiento ágil, tomó un rifle que reposaba encorvado entre los troncos apilados y avanzó hacia la puerta. Su mano firme rozó el frío del metal, mientras estudiaba el exterior en busca de sombras o figuras que pudieran revelar la silueta de un enemigo. Los árboles más allá del círculo de luz parecían susurrar advertencias con sus ramas, y la nieve leve, que hasta hacía poco caía en calma, ahora barría el suelo con ráfagas más insistentes. La frontera vigilaba. El hombre conocía ese susurro. Era un latido antiguo, la voz seca de la tierra que no perdonaba. Adentro, el niño, aunque débil, logró respirar con algo de alivio al ver que no estaban solos, pero tampoco desarmados. La complicidad que se tejía entre ambos era incierta, un hilo fino extendido sobre un abismo, pero en ese instante, ese hilo era el único refugio. Intentó alzar la voz, pero los músculos le respondieron con un suspiro entrecortado, asumiendo la paciencia que la noche demandaba. Los minutos se estiraron como sombras fugaces, y el hombre regresó finalmente, sus ojos revelando cansancio y una lucha interna más que palabras. No buscaba solo defender su refugio, sino algo más intangible, proteger la frágil esperanza que ese niño herido representaba para un mundo marcado por la desconfianza. Mientras el reloj invisible del crepúsculo avanzaba, un susurro inesperado interrumpió la tensión. Un leve crujido proveniente de un rincón oscuro hizo que ambos voltearan en alerta. El niño extendió su mano temblorosa señalando hacia abajo, donde unas pocas plumas dispersas descansaban manchas de sangre seca sobre las tablas. «Estamos solos», susurró el hombre en voz baja, sus palabras una mezcla de certeza y temor. El niño asintió lentamente, sus ojos reflejando la pesadumbre de quien reconoce que el peligro no solo acecha afuera, sino que ha cruzado la frontera invisible de la confianza. La figura que había dejado esas huellas descalzas conocía aquel lugar. No era un simple intruso, era alguien cuyo pasado estaba entrelazado con el niño, alguien que no llegaba ni por casualidad ni por capricho.
Afuera, el viento volvió a elevar un lamento frío, como un presagio en el eco de la eternidad. El hombre ajustó la bufanda, la mirada fija en la oscuridad, y entonces decidió cambiar la posición del niño, colocándolo en un rincón protegido mientras cargaba una vieja pistola que colgaba de la pared. Su respiración era el ritmo de la lucha interna, miedo y determinación en igual medida. La noche había tejido su telaraña con paciencia cruel, y la trama apenas comenzaba a desplegarse. Sin aviso, un suspiro al otro lado de la puerta llamó la atención del hombre. No fue un sonido fuerte ni abrupto, sino un leve gemido, casi un lamento de tierra triste. Inmediatamente el hombre se acercó, empujando con cuidado la puerta que cedió con un crujido somnoliento. Apenas una figura emergió, oscura y encapuchada, con ojos que parecían arder bajo el peso de secretos antiguos. El visitante tembló, mostrando las manos desnudas y heridas, y dijo con voz ronca, como si cada palabra fuera un sacrificio: «No vinimos solos, vienen detrás de nosotros. El consejo lo sabe. El niño es la clave». El hombre retrocedió, intentando asimilar la inesperada verdad que caía sobre ellos como una losa. Esa revelación tornaba la feroz distancia de la frontera mucho más personal. Una guerra no solo de cuerpos, sino de destinos tejidos en una red invisible. El niño apache, ahora con la mirada fija en la figura, sintió cómo una llama distinta brotaba en su pecho. Igual miedo y un deseo feroz de sobrevivir. No solo por él, sino por algo esencial, algo que la frontera no podía arrebatar. El hombre miró hacia la chimenea, luego de vuelta a la puerta abierta, consciente de que aquella noche su solitaria cabaña era más que un refugio. Era el epicentro de una batalla que resonaría más allá del viento y la nieve. Con un movimiento apresurado, cerró la puerta con un cerrojo, mientras sus ojos buscaban en el rostro del niño un reflejo de la fuerza que él mismo necesitaba reunir. El silencio que siguió fue denso, casi un pacto de sombras entre ellos, donde confundir miedo con coraje era la única opción. Y justo cuando parecía que podrían contener la tormenta, un disparo ahogado rompió la quietud. La ventana vibró bajo el impacto, y un eco seco retumbó en la cabaña. Alguien, en la penumbra de la frontera, ya había marcado su territorio. El hombre soltó una exhalación que fragró la noche con la promesa de lucha y resistencia, mientras las huellas descalzas comenzaban a cerrar el círculo de un destino aún por decidir. Desde la oscuridad, un susurro cómplice, casi inaudible, se coló en la habitación. No están solos, y la frontera pronto revelará su última verdad. El hombre cerró la puerta con firmeza, el cerrojo resonando en la quietud que había seguido al disparo. La figura encapuchada quedó inmóvil en el umbral, sus ojos ardiendo con un fuego cansado y urgente. «No tenemos mucho tiempo», dijo con voz rasgada. «Vienen por el niño. No solo los cazadores, sino aquellos que guardan secretos que ni la frontera osa mencionar». El hombre asintió, tensión surcando su rostro curtido. Sus manos se cerraron en puños. La lucha ya no era solo por sobrevivir, sino por proteger una verdad oculta bajo capas de polvo y silencio. En medio del cuarto, el niño apache, temblando, alzó la mirada hacia el recién llegado. Sus ojos reflejaban miedo, pero también un destello de esperanza que desafiaba la noche cerrada. «¿Quiénes son?», preguntó con voz débil, apenas un susurro que pareció atravesar la sombra. La figura apartó la capucha, revelando un rostro surcado por cicatrices y un parche cubriendo un ojo.
La boca se tensó en una expresión grave. Los guardianes del consejo, aquellos que pactaron con la frontera para mantener ciertos secretos enterrados. Pero el niño no es solo un secreto, es la llave para que todo cambie. El hombre inspiró profundo, sintiendo el peso de esas palabras. Habían cruzado una línea invisible, y la frontera ahora brillaba bajo una luz diferente, llena de peligros invisibles y alianzas inesperadas. Un crujido repentino sobresaltó a todos. La ventana, aún vibrante por el impacto del disparo, mostró un reflejo difuso en el exterior. Las sombras fluctuaban, como si respiraran con vida propia. «Alguien más está aquí», musitó el hombre, levantando el rifle en dirección a la fuente del ruido. Desde la penumbra surgió una figura pequeña, encorvada, con movimientos ágiles, que desmentían la gravedad del ambiente. Era alguien que conocía cada paso de aquella noche imposible. El niño apache se aferró a la manga del hombre, buscando protección en su presencia. La figura encorvada se acercó lentamente, mostrando un símbolo grabado en la muñeca, el signo de una antigua alianza olvidada por muchos. «No confíen en nadie», advirtió con voz baja. «Los que parecen amigos pueden esconder la muerte». La tensión creció hasta que un silencio pesado se instaló, como la calma previa a una tormenta devastadora. Afuera, el viento aumentó su canto lúgubre, llevando con él presagios que sólo la frontera podía entender. El hombre miró de nuevo al niño, comprendiendo que lo que había comenzado como un acto de compasión se había transformado en una batalla que trascendía la sangre y el miedo. El visitante herido recobró fuerzas y se sentó junto al fuego con un suspiro, mientras revelaba fragmentos del pasado del niño, secretos envueltos en sombras y antiguas traiciones. Cada palabra detonaba ecos en la cabaña, como si la historia misma estuviera tomando forma frente a ellos. «Este niño lleva en sus venas la esperanza de un pueblo», dijo con firmeza. «Si cae, caeremos todos». El hombre apretó el rifle contra el suelo, la mandíbula tensa, y una determinación fría se instaló en sus ojos. No había vuelta atrás. La frontera exigía sacrificio, y ellos serían sus próximos jugadores en un tablero invisible. De repente, un sonido cortó el ambiente con precisión mortal, el silbido certero de una flecha que rozó el aire antes de incrustarse en la pared, a escasos centímetros de la cabeza del hombre. El eco resonó en la madera como una amenaza viva. Todos se congelaron. «Han encontrado nuestro refugio», dijo el hombre con voz ronca. «No están lejos». La figura encapuchada y el hombre compartieron una mirada rápida, plena de significados. La noche ya no era su aliada. El enemigo había entrado en su terreno. El niño apache, por primera vez desde que la tormenta comenzó, apretó los puños con fuerza. La llama que ardía en su pecho se expandió. Aquella que antes era solo miedo, ahora se tornaba en fuego de supervivencia y desafío. Sin mediar palabra, el hombre se dirigió hacia la puerta principal, abriéndola apenas. Las sombras afuera parecían moverse en un ritual lento y calculado. Voces bajas y gruñidos susurraban secretos de la frontera, palabras que solo aquellos con alma marcadas por la tierra podían comprender. Un paso firme apareció en la oscuridad, seguido por otro y otro más. Voces distantes, pero decisivas. El hombre cerró la puerta detrás de sí, con la decisión grabada en el rostro. Volvió rápidamente, colocando una mano en el hombro del niño. «Lo que viene, niño, no es solo la prueba del cuerpo», dijo con voz grave. «Es la prueba del alma». Y entonces, en el silencio que siguió,
La lámpara de aceite titiló y se apagó de golpe, sumiendo la cabaña en una oscuridad absoluta. Un suspiro, apenas audible, flotó en el aire. No están solos, y la frontera ha comenzado a cobrar su factura más oscura. El hombre cerró la puerta con firmeza, escuchando el cerrojo deslizarse en su lugar, mientras un silencio pesado se asentaba en la cabaña. Los ecos del disparo aún vibraban en las paredes de madera, recordándole que la frontera nunca dormía, que bajo aquel manto de nieve y oscuridad se ocultaban ojos que vigilaban, y labios que tejían conspiraciones tan antiguas como las mismas montañas. La figura encapuchada permanecía tensa, sus ojos escudriñando las sombras que la lámpara apenas alcanzaba a perforar. Los dedos huesudos apretaban con fuerza un paquetito sellado que reposaba en su regazo, secretos de un consejo olvidado, piezas de un destino que ahora se sostenía en la vida pequeña y quebrada del niño apache. «No podemos quedarnos aquí», susurró, su voz apenas más que un viento gélido. «Ellos llegarán en minutos y no serán indulgentes». El hombre asintió, dominando la urgencia que crepitaba en sus venas. Sabía que cada segundo contaba, que la frontera se cerraba como una jaula en torno a ellos, y que la traición era una sombra aún más peligrosa que cualquier bala o flecha. Con cuidado, tomó al niño en brazos, sintiendo el cuerpo frágil temblar contra su pecho, y lo acomodó en un rincón protegido, resguardado de la ráfaga de viento que entraba por una rendija cercana. El pequeño exhaló una bocanada débil, sus ojos apagados, pero llenos de una débil luz de resistencia. «No te dejaré caer», prometió el hombre, con una firmeza que se convirtió en un juramento silencioso. «Juntos veremos el amanecer». Un crujido cauteloso quebró la tensión. La figura encorvada se incorporó y caminó hacia la estrecha ventana, apartando el velo helado que cubría el cristal. La negrura afuera era profunda, pero un movimiento fugaz entre los árboles llamó su atención. Figuras que avanzaban, sombras que se multiplicaban bajo la nieve. «Son más de los que pensamos», dijo, sin apartar la vista. «Un pelotón. No solo quieren capturar al niño, quieren borrarlo». Aquellas palabras fueron un clavo en la madera de sus esperanzas. Borrar. Como si el niño fuera un error, una amenaza demasiado grande para que la frontera pudiera admitir que existía. El hombre apretó con más fuerza el rifle, mientras la sangre vieja y fresca se mezclaba en su mente con recuerdos de viejas heridas, no solo las visibles, sino las invisibles que la guerra había dejado en el alma. «¿Qué esconden sus venas?», preguntó con un hilo de voz, mirando al niño que, aunque débil, un ojo cansado, pero encendido por la determinación. El niño lleva en su sangre la herencia de un pacto antiguo, algo que el Consejo teme y quiere ocultar. Si desaparece, todo cambiará, y no para bien. Un viento arremolinó la nieve contra la ventana, como un alarido suspendido entre la vida y la muerte. La frontera parecía cerrarse en un cerco invisible, perfumado con miedo y esperanza a la vez. «Debemos movernos ahora», ordenó el hombre, tomando la pistola vieja que colgaba de una viga. «Ya los oigo, sus pasos rompiendo el silencio del invierno». Mientras últimos hilos de luz se extinguían en la lámpara, la figura encapuchada desnudó las manos endurecidas, y quizás no existiera más que en una vieja leyenda. «Un pueblo escondido donde podrían estar seguros», dijo con voz queda. «Pero no llegaremos sin enfrentar al horror que lleva su rastro». El hombre guardó el mapa
y fijó en el niño una mirada que era mitad fuego, mitad sombra. «El niño debe conocer la fuerza que late dentro de sí», murmuró. «La frontera no es solo tierra muerta, es un campo de batallas para el alma». El pequeño apache apretó la mano que lo protegía, y por primera vez sus labios dibujaron un gesto que no era miedo, sino un frágil atisbo de lucha. Un ruido detrás de la puerta les hizo girar al unísono. La amenaza ya no era lejana. El roce de botas sobre la tierra helada crecía con intención ominosa. La nieve, pisoteada por cazadores implacables, estaba a solo pasos. «Prepárate», dijo el hombre, la voz dura como la madera de la cabaña. «Porque esta noche la frontera decidirá quién sobrevive y quién se convierte en leyenda». Y entonces, justo cuando el hombre dio un paso hacia la puerta, el niño señaló hacia la pared opuesta con ojos desorbitados. «Mira», susurró con una mezcla de terror y asombro. Allí, sobre la madera, aparecían nuevas huellas, más pequeñas que las que habían marcado el suelo horas antes. Huellas de un ser desconocido, inquietante. No eran humanas. La sombra que se extendía en la cabaña se alargó, y un suspiro oscuro pareció hundirse en la misma nieve que cubría la frontera. En ese instante, un gruñido bajo y bestial emergió desde la espesura, mezclándose con el batir del viento. Frío, entre temores y promesas rotas, el hombre se giró hacia el niño y murmuró: «No solo cazan humanos esta noche, algo más oscuro se acerca». La noche, implacable, ya había comenzado su juego mortal, y el destino, tejido por hilos invisibles, apretaba su mano contra la garganta de la verdad. Un segundo disparo resonó en la distancia, seguido por un aullido desgarrador que heló la sangre en las venas. Y entonces, en el susurro casi inaudible del viento, la frontera habló. «El último secreto nunca muere. Él es el inicio y el fin». La cabaña quedó helada en un silencio mortal, donde nadie podía estar seguro de que amanecería. La oscuridad que envolvía la cabaña parecía absorber el aliento mismo de la noche. Tras el disparo, el eco aún vibraba en las tablas, mientras todos contenían el aire, sintiendo cómo el peso de aquella amenaza invisible congelaba cada músculo. La lámpara parpadeaba por última vez y se apagó, sumiendo el cuarto en una negrura profunda, donde el menor sonido se volvía un grito ensordecedor. El hombre apretó los dientes, sintiendo el frío que entraba por la ventana desgastada, y se mordió el labio para contener el impulso de gritar advertencias que romperían aquel delicado hilo de silencio. El niño apache, temblando entre sus brazos, sintió el latir acelerado del corazón del hombre, un tambor de resistencia contra la oscuridad que invadía su mundo. Entonces, una sombra se movió entre las sombras, imperceptible para cualquier otro, pero no para ellos. La figura encapuchada apartó un viejo saco que colgaba de la pared y sacó un pedazo de tela manchado con símbolos antiguos dibujados con tinta roja. Su voz, apenas un susurro cortante, rompió la tensión. «Esta señal es más que un aviso, es un llamado», dijo, dejando que sus ojos recorrieran la habitación como un lobo hambriento. El hombre se incorporó lentamente, poniendo al niño con cuidado detrás de una pila de troncos. Su mirada buscaba a través de la ventana la silueta de cualquier movimiento entre la nieve. Los flancos de la cabaña crujían bajo el viento, como si la tierra misma se retorciera en agonía. «¿Quién los manda?», preguntó el hombre con voz áspera. «El consejo», contestó la figura con un tono grave. «No creen en mitos ni en cuentos de viejas. Pero el niño es un peligro.
Para ellos es una amenaza que debe ser neutralizada, sin importar el costo. Los ojos del hombre captaron la bruma que rozaba la tierra. Un frío tan agudo que parecía mordisquear la piel. Cerró la puerta con un golpe seco, atrancándola con un fragmento de madera. El silencio volvió a caer, más pesado, casi absoluto salvo por el susurro gélido del viento, que parecía humillar el refugio. Desde el rincón donde se ocultaba, el niño miraba con miedo, pero también con una determinación naciente. Recordaba las historias antiguas, los relatos susurrados al calor del fuego, sobre guerreros y espíritus que enfrentaban la oscuridad con furia. Esa misma furia empezaba a encenderse dentro de él. Tú no eres solo un niño herido. Eres la cadena entre un pasado enterrado y un futuro incierto, dijo la figura apoyando una mano sobre él con una caricia tan firme como un juramento. Tienes la sangre y la fuerza de un pueblo que nunca se doblegó. El hombre señaló hacia la puerta, donde el viento tenía ahora la voz de un presagio cercano. Nos quedan minutos. Debemos movernos antes de que el pelotón los encuentre, ordenó, calmado pero decidido. La figura encapuchada se levantó con cuidado y desenrolló un mapa ajado sobre la mesa. Las líneas trazadas eran antiguas, casi olvidadas, pero un punto brillaba con tinta roja luminosa. Un rincón en las montañas. Una aldea casi mítica para quienes aún recordaban las alianzas antiguas. Aquí, al norte, susurró, hay un lugar donde la frontera pierde su poder, un santuario oculto, pero no será fácil llegar. El camino está lleno de trampas y sombras. El hombre cogió el rifle y apoyó la espalda contra la pared, mientras una extraña mezcla de miedo y esperanza se enredaba en su pecho. Sabía que cada paso hacia aquel destino sería una batalla no solo con enemigos visibles, sino con fantasmas que acechaban en su propia alma. El niño apache, tomando aire lentamente, apoyó la mano temblorosa sobre la mesa, tocando suavemente el mapa. Podía sentir el pulso del lugar, una promesa de vida que desafiaba la muerte inminente. De repente, un roce sutil en el exterior les hizo voltear con rapidez. Sigilosos, pasos dormidos se aproximaban. Voces distantes, llamadas bajas y duras que no dejaban espacio para la piedad. Un coro de sombras convulsas en la nieve. No podemos perder tiempo, dijo el hombre, mientras envolvía al niño en una manta gruesa. Esta frontera no perdona a los débiles. La figura encapuchada salió al umbral y miró las estrellas, escondidas por nubes que se espesaban como una amenaza viva. Las montañas callaban, pero la tierra entera parecía contener el aliento. Un suspiro del niño rompió la tensión. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con un fuego contenido. ¿Volveremos a ver la luz del sol?, preguntó con una voz casi quebrada. El hombre le sonrió con tristeza, apretando su mano en un gesto silencioso, que decía sí, más allá de las palabras. Al cerrar la puerta tras ellos, la cabaña quedó en penumbras, un vestigio abandonado de un refugio efímero, pero la niebla, que se arremolinaba entre los árboles, traía consigo un nuevo signo. Un aullido largo y desgarrador partió la noche, seguido por un crujido entre la maleza. Algo o alguien se movía en la espesura, menos humano y más ancestral. El hombre escuchó con el rifle en mano, mientras el niño se aferraba a su brazo, la respiración contenida. En el límite de la visión, una sombra inhumana cruzó, dejando tras de sí un rastro que nadie podía ignorar. Y entonces, justo cuando la cabaña quedó atrás y la nieve retomó su danza espectral,
Una voz baja y profunda se deslizó entre los árboles. No solo la frontera persigue aquella noche, también despiertan antiguos fantasmas que buscarán reclamar su presa. El hombre miró al niño, la llama en sus ojos ahora una furia luminosa. «Prepárate», susurró, «esto apenas comienza». Y un aullido inhumano rompió la noche, anunciando que la frontera estaba prestes a enfrentar el horror que se había ocultado durante demasiado tiempo. El silencio espeso se quebró apenas con el crujir de unos pasos leves, casi imperceptibles, que atravesaban la penumbra de la cabaña. El hombre apretó el rifle contra el pecho, sus ojos recibiendo con atención las sombras que danzaban al filo de la luz mortecina. La presencia del intruso era un espectro sin forma, pero su peso se sentía. El niño apache, encogido en el rincón, reflejaba en su mirada el temblor mezclado entre miedo y un coraje palpitante, encendiendo la chispa de una resiliencia naciente. Sabía que aquella sombra no era simplemente un enemigo, sino el portador de un pasado que se negaba a quedar sepultado. Un suspiro contenido escapó de la figura encapuchada, quien empuñaba con firmeza un bulto oculto bajo el abrigo. Sus labios movieron palabras susurradas, invocando sin querer la pesada historia que aquella noche comenzaba a desenterrarse. El hombre alzó la vista y comprendió que la casa que les esperaba era mucho más cruel y profunda que la mera persecución física. «Ellos creen que con el niño acabarán con la marea», dijo con voz ronca, «pero es su espíritu lo que representa la tormenta». El recibimiento de aquel mensaje hizo que el pecho del hombre se endureciera. La frontera, con toda su implacable crudeza, estaba a punto de mostrar su costado más despiadado. La nieve, que hasta hacía un instante caía en silencio, comenzó a golpearlos más fuerte, como si el propio cielo conspirara para sumergirnos en un frío casi mortal. De repente, un ruido sutil al otro lado de la puerta rompió la tensión. El disparo había llamado más atención de la que esperaban. El hombre giró con rapidez y colocó la pistola en mano. El niño, entendiendo la gravedad, apretó los dientes y aferró la manga ajada de su protector. No había espacio para dudas. Los ecos de botas endurecidas resonaban por el camino cercano, cada vez más nítidos, esculpiendo un preludio ominoso en el aire. La frontera les recordaba que la protección era una cadena frágil, al borde de romperse. La figura encapuchada se adelantó, dejando ver un ojo marcadamente cicatrizado que brillaba con la urgencia del momento. «No solo los cazadores», murmuró. «Los guardianes del consejo también están en camino, y ellos no perdonan». El hombre tragó saliva, sintiendo cómo aquel oscuro presagio clavaba una daga invisible en su propio espíritu. La guerra, aquella guerra no declarada, que se jugaba entre susurros y pactos secretos, era una montaña de hielo que amenazaba con quebrarlos a todos. El niño apache dejó escapar un leve temblor que era mezcla de frío y determinación. Mientras tanto, las plumas dispersas que yacían en el suelo parecían un pequeño mapa de fragmentos rotos, pistas dispersas de un camino que debía recorrer, aún sin comprender del todo. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, con voz más firme pero aún cargada de la inocencia que intentaba rescatar. La figura encapuchada bajó la mirada, dejando que unas palabras rompieran el velo del misterio. «Eres la llave para cerrar un ciclo que ni las balas ni el tiempo han podido. Aquello que corre en tus venas es un secreto que debería haberse quedado enterrado». El hombre respiró hondo,
consciente de que su ya difícil promesa de cuidar al niño se había vuelto un compromiso con un destino mucho mayor, tallado en antiguas leyendas y conspiraciones. Que la frontera no quería que vieran la luz. Cuando la puerta se sacudió con un empuje breve pero decidido, un disparo ahogado resonó y la ventana vibró otra vez, haciendo que el aire del refugio se tornara denso y tenso como la piel antes de un relámpago. «Están aquí», advirtió el hombre, pálido por la mezcla de rabia y miedo. «No nos darán tregua». La figura encapuchada se desplazó hacia la chimenea y con manos temblorosas sacó un mapa ajado, extendiéndolo sobre la mesa cubierta de polvo. Un punto rojo marcaba un lugar tan remoto como peligroso, un santuario olvidado, una última esperanza encubierta por la leyenda. «Si logramos llegar a ese lugar», dijo con voz cargada de un esfuerzo hará mucho ignorado, «quizás el niño encuentre lo que necesita para encender esa llama que lleva dentro y enfrentarse a lo que viene». El hombre avanzó hacia el niño, rozando con suavidad el pelo oscuro y enmarañado del pequeño. En sus ojos, por primera vez en largas horas, brilló un destello que no era solo miedo. «Seremos nosotros contra la frontera misma», murmuró, «no solo contra las balas, sino contra la sombra que se alimenta del silencio y del olvido». La noche afuera se tensó con un aullido lejano, un sonido primitivo que hizo eco en sus huesos y removió las raíces heladas de la tierra. La frontera no era solo tierra y muerte, era una entidad viva que desgarraba almas y esperaba ganar esta batalla. De repente, un silbido cortante atravesó la cabaña, seguido de un crujido urgente en el exterior. El hombre se palmeó el pecho para calmar el aliento y apretó la mano del niño, quien sostuvo el gesto como un faro en la oscuridad. «No estamos solos», dijo el hombre con voz decidida, «y no todos los que acechan usan botas ni disparan con pistolas». Una sombra, más oscura que la noche, emergió desde el borde de la visión, una figura alada que cruzó veloz y silenciosa, dejando tras de sí un rastro imposible de ignorar. El hombre frunció el ceño, sabiendo que aquella criatura era un huésped extranjero en aquella guerra de hombres y secretos. El niño, ojos abiertos y cuerpo en tensión, sintió cómo un escalofrío recorrió su espina. No solo el hombre estaba dispuesto a protegerlo, la misma tierra y sus misterios estaban comenzando a revelarse. El hombre giró hacia el visitante encapuchado y murmuró: «Si es cierto lo que dicen, si el niño es la llave y la frontera su tumba, entonces debemos prepararnos para algo que ni la pólvora puede detener». La figura asintió, rodeando un misterio que poco a poco se espesaba con cada latido. La noche se cerró con un frío impío mientras fuera de la cabaña las huellas apresuradas se multiplicaban y el viento reclamaba su tributo. Y entonces, en medio de aquella oscuridad implacable, un ruido seco rompió el suelo de madera. La trampilla del sótano se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía a lo desconocido. El hombre miró al niño y dijo con voz que cargaba un desafío tembloroso: «Debemos bajar. La última esperanza y también el inicio de la mayor prueba». Un temblor recorrió la tierra y un susurro frío desde la oscuridad anunció la sentencia definitiva. La frontera al fin mostrará su rostro verdadero, y en ese instante un grito desgarrador emergió desde las sombras más profundas, un llamado que ningún corazón podía ignorar. El cerrojo resonó con un clic frío y definitivo, sellando la solitaria cabaña en un abrazo de sombras. El hombre se quedó quieto, atento al eco lejano pero inconfundible del disparo que aún vibraba en sus huesos. La lámpara de aceite había expirado, dejando un pozo de oscuridad absoluta,
tan densa que parecía brindar cobijo al oponente invisible que acechaba. Los latidos en el pecho del hombre eran un tambor que marcaba el ritmo de una batalla que apenas comenzaba. El niño apache, encogido detrás de la pila de troncos, sentía el zumbar del miedo rozando su piel, pero no era solo terror lo que inflamaba su pecho. Había una llama incipiente, una voluntad naciente que desafiaba la negrura. Sus ojos grandes y profundos buscaron en la figura encapuchada la seguridad que necesitaban para no sucumbir al silencio ominoso. La incertidumbre se enredaba con la esperanza, y en ese cuadro los tres se hallaban atrapados. Un crujido suave surgió desde la oscuridad. Rompió fugazmente la quietud. El hombre levantó de golpe el rifle. Sus pupilas dilatadas escrutaban cada rincón de la habitación, mientras la figura encapuchada abría lentamente un saco gastado y extraía un fragmento de tela marcado con símbolos antiguos. La tela parecía pulsar con la historia oculta de un linaje que ya nadie recordaba con claridad, pero cuyo peso todavía temblaba en la sangre del niño. «Es un llamado», murmuró la figura con voz áspera. No un simple aviso, sino un juramento no cumplido. El hombre apenas pudo contener una exhalación. La frontera, ese desierto vivo, estaba trazando nuevos límites. El aire cobraba densidad, como si cada molécula albergara un secreto para él desconocido. Cerró los puños, intentando dominar el interior que amenazaba con quebrarlo. Al interior, el niño apretó los dientes. Sus ojos reflejaban ese cruce entre la fragilidad y la destreza. Oyó los de los abuelos susurraba. Las sombras de ancestros que aún muertos parecían vivir a través de la resistencia en sus venas. Un golpe en la madera de la puerta hizo vibrar el cuarto. El sonido fue seco y determinado, como un aviso de lo inevitable. Sin dudar, el hombre se aproximó, y con una cautela que ya era instinto, caminó hacia la ventana, para apartar el hielo que entorpecía su visión. Afuera, la negrura se mezclaba con la nieve que comenzaba a arremolinarse, y las sombras tomaban volumen. «Son más de los que esperábamos», dijo, su voz arrastrada por la niebla. La figura encapuchada desplegó un mapa raído, sobre la mesa apenas iluminada por el fuego moribundo. Un punto destacado en tinta roja brillaba como un faro en aquel territorio olvidado. «Este es nuestro único refugio», susurró, «un lugar oculto en los recovecos de la montaña, donde la frontera pierde su ala mortal». El niño se levantó con dificultad y colocó una mano temblorosa sobre el mapa. Sintió el palpitar de una fuerza ancestral, un pulso que prometía un mañana diferente, lejos de la sombra que ahora los envolvía. Una ráfaga de viento sacudió la vieja cabaña, y el hombre apretó el rifle con más fuerza. La frontera no era solo el frío y la nieve, era un laberinto de secretos, traiciones y pactos sellados en sangre seca. «No tenemos tiempo», ordenó. «Si quieren borrar al niño debemos estar más rápido». El eco de botas rompía el silencio. Sus pasos cercanos marcaban el avance inexorable del peligro. La figura encapuchada lanzó una mirada profunda hacia la chimenea que se consumía. «No solo los cazadores. Los guardianes del consejo también vienen. No perdonan ni a los niños». El hombre miró al niño, cuyos puños se cerraban con fuerza renovada. «Esta noche, la frontera decidirá quién se convierte en leyenda y quién en polvo olvidado», dijo con voz grave. En ese momento, un siseo atravesó la habitación. Una flecha se incrustó raspando la pared. Su eco resonó como un suspiro de muerte. El aire se lanzó hacia adelante cargado de amenaza. Un ruido en la parte trasera de la cabaña hizo que los tres giraran simultáneamente. Allí, apenas visible entre la penumbra,
apareció una sombra pequeña y silenciosa. Sus movimientos eran rápidos y felinos, y en la muñeca portaba un símbolo oculto, un recuerdo de alianzas rotas y promesas olvidadas. «No confíen en nadie», advirtió con voz queda. «Los que parecen amigos podrían ser verdugos». El niño sintió su pecho arder, mezclando la desesperación con una feroz determinación. El hombre, con el rifle listo, comenzó a trazar en su mente las batallas futuras, sabiendo que la cabaña ya no era un refugio, sino el epicentro de una guerra invisible. Un crujido mayor resonó en el suelo. La trampilla del sótano se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía hacia lo desconocido. El hombre miró al niño y le sostuvo el hombro con firmeza. «Debemos bajar», susurró. «Allí está la última esperanza y el comienzo de nuestra verdadera prueba». Desde el exterior un aullido profundo y gutural rompió la noche, mezclándose con el viento frío en un coro que se hundía en los huesos. El niño miró hacia el oscuro descenso, y en su sonrisa temblorosa ya no solo había miedo, había fuego. «Esto apenas comienza», susurró el hombre al adentrarse en la sombra. «La frontera está lista para mostrar su rostro verdadero». Un silencio pesado reprimió la noche, mientras la puerta se separó desde la cabaña, y el vibrar en la ventana se tornó en un rumor amenazante. El hombre apretó el cerrojo con fuerza, el frío mordiendo su piel curtida, mientras el pulso vibraba en sus sienes con la urgencia de un tambor de guerra. El niño apache, aún débil, sintió cómo la vibración del impacto recorría el aire y su cuerpo, despertando un instinto de alerta que superaba al miedo. Sus ojos oscuros miraban la sombra encapuchada que se había detenido en el umbral, con el rostro surcado por la fatiga y una determinación tan antigua como la misma frontera. «No hay tiempo que perder», susurró la figura. «Las huestes del consejo no solo buscan al niño, sino que quieren que desaparezca todo rastro de lo que representa». El hombre asintió, amarrando en su mente cada palabra como si fueran la última cuerda para salvar aquella pequeña existencia en sus brazos. Afuera, el gruñido del viento crecía, mezclándose con pasos que se aproximaban, firmes y calculados, como la sentencia de una tierra que no olvida ni perdona. Con movimiento decidido, el hombre colocó al niño en un rincón oculto tras un montón de troncos, cubriéndolo con una manta gruesa que apenas protegía del frío que entraba por las rendijas. Se inclinó para cruzar una mirada profunda con el niño, buscando en sus ojos la fuerza que aún crecía en la fragilidad. «Esto irá más allá de balas y pólvora», dijo con voz áspera. «Es un enfrentamiento que se libra en el alma y en la sangre». Un susurro helado rasgó la quietud, y la figura encapuchada extendió sobre la mesa un mapa raído, donde un punto rojo brillaba con la intensidad de una esperanza olvidada. «Allí», indicó, señalando un lugar escondido en la montaña, «se oculta un santuario. La frontera pierde su poder en sus recodos, pero el camino es peligroso. Los que nos siguen no descansarán». El hombre asimiló la revelación con el peso de un hombre que sabe que la huida es solo un paso en una guerra mucho mayor. Levantó el rifle, examinando con ojos cautelosos cada sombra proyectada por la tenue luz de la chimenea moribunda. El niño extendió su mano temblorosa hacia el mapa, tocando ese punto lejano que aún vibraba con promesas y terrores. En su corazón, una llama se encendía, desafiante y silenciosa, entretejida por historias ancestrales de resistencia y lucha. Un golpe seco en la puerta alertó a todos. Los pasos cercanos ya no eran ecos distantes, sino un preludio inminente.
Voces bajas, ásperas y decididas penetraban la frontera del silencio, anunciando la llegada de quienes no concedían clemencia. No solo cazadores, masculló la figura. Los guardianes del consejo están también en camino. No perdonan, ni a niños ni a los que los protegen. El hombre colocó su mano sobre el hombro del niño, hundiendo en aquel gesto toda la promesa de defensa que podía ofrecer. Maderas anhelaran romperse para escapar. Entonces una sombra pequeña y silenciosa emergió de la penumbra. Sus movimientos eran ágiles y furtivos, y un símbolo antiguo estampado en su muñeca hablaba de pactos olvidados y alianzas quebradas. «Cuiden a quien confían sus vidas», advirtió con voz baja. «La traición tiene rostro de amigo en estas tierras». La advertencia caló hondo en el hombre, quien ya sentía la frontera rodearlos, viva y vigilante. Con sus ojos invisibles y su respiración hecha viento y hielo. De repente, la madera del suelo crujió con un ruido grave. La trampilla del sótano comenzó a abrirse lentamente, dejando ver una escalera que descendía hacia una oscuridad incierta y profunda. El hombre miró a los ojos del niño y tomó su mano con firmeza. «Debemos bajar», dijo. «Allí está la esperanza y el comienzo de nuestra prueba». Un aullido lastimero y bestial truncó el aire, mezclándose con el viento que ahora parecía un coro de voces ancestrales. La frontera no era solo tierra y frío, era una herida abierta, un laberinto de terrores, secretos y destinos cruzados. Mientras el hombre iniciaba el descenso, el niño sintió cómo una llama crecía en su pecho, una furia sagrada que desafiaba el silencio y el miedo. La oscuridad los envolvió por completo, y en ese instante un nuevo disparo resonó en la distancia, seguido por un aullido inhumano que quebró la frontera en dos. Y desde lo profundo de aquel abismo, una voz profunda, casi de otra época, se deslizó con un frío aterrador. «El último secreto no muere. Él es el principio y el fin». La sombra cerró el paso detrás de ellos, y mientras la nieve retomaba su caída despiadada, el hombre y el niño supieron que la verdadera noche apenas comenzaba. El silencio tras el disparo fue un eco largo y profundo, que pareció absorberse en la tierra misma. La puerta cerrada con el cerrojo acentuaba la sensación de encierro, pero también de refugio, un resguardo temporal frente al acecho implacable. El viento ululaba afuera, como un lamento ancestral que recordaba promesas rotas y alianzas olvidadas. Dentro de la cabaña, la figura encapuchada, el hombre curtido y el niño apache sostenían el aliento, conscientes de que el verdadero combate, el de sus almas y destinos, apenas comenzaba. El hombre aferró el rifle con firmeza, moviéndose para colocar al niño detrás de la pila de troncos. Sus ojos se cruzaron, y en ese instante se encontraron al fin, como dos mundos que, pese a todo, encontraban una tregua sagrada entre la desconfianza y la esperanza. Una promesa tácita brotó con fuerza en esa mirada: proteger el fuego que aún ardía, no solo en aquel cuerpo pequeño y herido, sino en la sangre misma que corría en sus venas. La figura encapuchada desplegó un mapa gastado sobre la mesa, señalando un punto marcado en tinta carmesí. Era un lugar oculto, un santuario ancestral en las montañas donde, según historias susurradas por viejos supervivientes, la frontera perdía su dominio. Allí, susurró, encontraremos al fin un refugio verdadero, no solo físico, sino espiritual. Pero no serán solo las huestes del consejo las que nos persigan. La sombra que se esconde tras ellos es mucho más antigua y temible. El niño apoyó una mano temblorosa sobre el mapa.
Por primera vez, sintió que la guerra de silencios, huidas y amenazas podía transformarse en una lucha por renacer. La furia que ardía en su pecho tomó forma, alimentada no por el odio, sino por una voluntad indómita de sobrevivir y mantener viva una herencia a punto de perderse en la nieve. Un roce grave cortó el aire. La trampilla del sótano se abrió lentamente, revelando una escalera hacia lo desconocido. El hombre se giró al niño con solemnidad. «Este es nuestro único camino», dijo con voz quebrada por el peso de la noche. «Allí abajo está la última esperanza y la mayor prueba». La figura encapuchada recogió el mapa y apoyó una mano fuerte sobre el hombro del hombre. «No caeremos sin pelear», afirmó. «La frontera que nos cree ganado desconoce el fuego que llevamos dentro». Sin más palabras descendieron en la penumbra, dejando que la puerta sellara aquella breve tregua. El frío se coló, pero dentro de ellos ardía un fuego más antiguo, forjado en las leyendas de sus ancestros y en la sangre de quienes nunca se rindieron. Mientras descendían, un aullido profundo rasgó la noche, mezclado con el viento que golpeaba la tierra, como un presagio inevitable. Era el lamento de aquellos espíritus que dormían bajo la nieve y que despertaban con la llegada de un niño, que era a la vez llave y sombra. En la oscuridad del sótano, la luz titilante de una lámpara les dio un tenue respiro. Allí hallaron símbolos antiguos grabados en la piedra, un lenguaje secreto que les habló sin palabras de un pacto roto y del deber de reinventarlo para forjar un nuevo comienzo. El niño apache, con la mano temblorosa, tocó una marca que parecía pulsar como un corazón dormido. «Este lugar es nuestra respuesta», dijo con voz firme, renovando su esperanza. El hombre asintió, sintiendo que aquel refugio no era solo un escondite, sino el principio de algo mayor. Una alianza entre tierra y hombre, entre historia y futuro. Los minutos pasaron entre susurros y planes susurrados, hasta que un ruido rompió la calma, la madera rechinando bajo pasos externos. La frontera estaba más cerca que nunca. Sin embargo, ya no eran dos contra un mundo hostil. Eran fuego vivo que se negaba a apagarse, legado encarnado en aquel niño y guerreros silenciosos que lo protegían. La puerta del sótano tembló, pero aquella vez el hombre la sostuvo firme. «Que vengan», murmuró. «Esta noche la frontera conocerá el valor de quien no se rinde». El eco de las pisadas se suspendió un instante, seguido de un suspiro de viento que volvió a mecer la nieve. Entonces, un primer rayo de sol tímido asomó en el horizonte, tiñendo la montaña de un dorado esperanzador. El niño apache salió del sótano, junto al hombre y la figura encapuchada, sus ojos iluminados por la promesa del amanecer. No fue solo el fin de una noche larga y oscura, fue el nacimiento de un futuro tejido con coraje, memoria y la certeza de que incluso en la frontera más inhóspita, la luz puede encontrar un camino. Mientras la cabaña quedaba atrás, envuelta en la nieve que lentamente dejaba de caer, ellos avanzaron hacia ese santuario, oculto. Habían sobrevivido a la tormenta, y aunque la frontera seguía siendo cruel, aquella noche había sellado un pacto irrompible. Era el pacto de quienes eligieron la humanidad sobre el odio, la esperanza sobre el miedo. Y en ese amanecer, el hombre, el niño y la sombra encapuchada supieron que, aunque aquella frontera reclamara sueños y corazones, la llama que llevaban dentro ni la nieve ni el tiempo podrían apagar. Finalmente, el silencio que se cernía no era un presagio de muerte, sino una paz conquistada con sangre, valor
y la certeza de que aquellas tierras albergarían por fin una nueva historia. La frontera ya no era solo terreno de sombras, era el terreno de quienes, pese a todo, eligieron luchar por la vida y la memoria. Y en esa elección encontraron su leyenda eterna.